lo adelantábamos al principio, venimos de una semana en la que la seguridad vuelve a estar en debate porque venimos de un fin de semana bastante complejo con muchos delitos, en particular 7 homicidios entre el viernes y el domingo. Esto genera claramente una conmoción que hace que, bueno, se crucen declaraciones, que entre allí el debate en el terreno de lo político, pero también hay mucho para hablar de lo social, hay para hablar de las políticas públicas, para mirar un poco desde afuera esta situación que está sucediendo, que no es única. Como mencionábamos, hubo homicidios el viernes que conmocionaron bastante, los 2 homicidios que compartimos, aquí hay algunos testimonios de familiares y de vecinos de Marconi, también estuvo el homicidio de una persona privada de libertad en Salto, que apareció muerta en la calle, un homicidio en Cerro Norte y luego los homicidios del domingo, el domingo 7 de agosto, uno de un adolescente en Toledo, también un asesinato en Florida entre hermanos y un joven que fue asesinado en Carrasco Norte. Pero como decíamos, esto no es que no tenga antecedentes en nuestra historia, sí sucedió que, bueno, escuchábamos recién en realidad las palabras del ministro Luis Alberto Heber comentando algunas cuestiones vinculadas al Partido Nacional, pero que también ha tenido mucho que hablar porque hubo un debate reciente vinculado a que habían bajado los números en la pandemia, pero reconoció que esto había sido por la reducción de la movilidad. Luego de ese impasse en el que las cifras bajaron, vuelven a tener niveles similares a los que tenía antes del cambio de gobierno, y esto exhibe que en realidad la política de seguridad en términos generales no ha cambiado. Entonces allí nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que debería suceder para poder enfrentar el problema de la violencia principalmente, más allá de la delincuencia, la violencia a la que están expuestas las poblaciones más vulneradas de nuestro país principalmente? Cuando nos cuestionamos esto, empezamos a investigar y llegamos a un experto en seguridad pública colombiano, Jorge Melguizo. Él estuvo aquí en Montevideo, conoce mucho la realidad de la criminalidad y de la violencia en América Latina, y él nos comentaba algunas cuestiones que son necesarias cambiar para poder enfrentar el problema de la seguridad aquí en nuestro país, también trayendo la experiencia colombiana. La criminalidad es una criminalidad muy líquida. En términos de Bauman, las sociedades líquidas es una criminalidad muy líquida. Fluye fácilmente, cuando se pone una talanquera fluye hacia otro lado, pero para enfrentarla tenemos medidas, instituciones muy rígidas, que respondemos de maneras muy rígidas a asuntos que son muy líquidos, muy fluidos. Tenemos que asumir que la criminalidad cada vez es más líquida y va buscando las formas de salirse de los cauces o de las talanqueras que le ponemos desde los lugares de contención. Y 2, que tenemos que ser más innovadores, más imaginativos, más creativos en las políticas públicas, en los programas públicos de seguridad urbana centrado en las ciudades. No se puede enfrentar la criminalidad solo como un asunto de policía o como un asunto de seguridad pura y dura. Nosotros en Medellín llevamos 30 años ensayando la fórmula también de enfrentar la criminalidad mediante la generación de proyectos sociales, de proyectos educativos y de proyectos culturales. Con esa frase que repetiré y que en Uruguay le he dicho ya varias veces, de que lo contrario a la inseguridad no es la seguridad, sino la convivencia. Tenemos que ser capaces de lograr altísimas inversiones en proyectos sociales, educativos y culturales en los barrios donde la población, sobre todo la población joven, no tiene oportunidades, como una forma también de enfrentar a estos grupos delincuenciales. Melguizo habla de innovar en materia de políticas de seguridad. Concretamente, ¿cómo se puede llegar a eso? Bueno, él hablaba de alguna manera de la experiencia de Medellín, ¿no? Un lugar en el que él ha trabajado hace muchísimos años como activista social y también en cargos institucionales para hacer este cambio de modelo. Y de hecho, lo que él nos comentaba es que en 30 años la ciudad de Medellín tuvo una disminución del 96,3% en la tasa de muerte violenta por homicidio. Se pasó de 382 cada 100.000 habitantes muertes por homicidios a 14 por cada 100.000. Es un cambio más que sustancial
sustancial. Obviamente que estos números son bastante diferentes a los de Montevideo, pero lo que muestran es la efectividad, y él los mencionaba, la efectividad de este modelo de política social y cultural. Hablaba, por ejemplo, del caso de un jefe criminal de Medellín, uno de los más importantes, que estaba, a partir de estos cambios, a partir de la disponibilidad de oportunidades sociales y culturales en la ciudad, estaba llevando a su hijo a un taller de teatro comunitario, diciéndole a quienes daban este taller que él no quería que su hijo fuera como él. Eso es lo que dice Melguizo que hay que lograr que cambien los referentes culturales y que el éxito sea otro tipo de referencia que no tenga que ver en esos lugares donde los jóvenes tienen pocas oportunidades, que no tenga que ver con la criminalidad, que el éxito no esté vinculado con esto. Otra de las cosas que es necesario cambiar es la percepción de cómo se solucionan los delitos, cómo se solucionan los problemas, perdón, que no es la muerte una solución de ningún lado, de ninguno de los lados de la cara de la moneda, digamos, se puede ver la muerte como una solución, y él nos decía que esa es una de las cosas en las que hay que trabajar. Otra de las cosas en las que hay que trabajar es en poder generar consensos políticos que permitan que las políticas públicas trasciendan los cambios de gobierno y así tener una política de seguridad fuerte que se mantenga en el tiempo, pero sobre todo que esté apoyada por la sociedad. Yo creo que es fundamental que las políticas públicas sean construidas concertadamente entre quienes gobiernan y ciudadanías muy amplias, para que de esa manera, cuando haya cambios de gobierno, no cambien las políticas públicas solo por el cambio de funcionarios. Desafortunadamente sigue pasando en los gobiernos nacionales y locales que al cambio de funcionarios cambian las políticas. Las políticas tienen que ser una construcción ciudadana, una construcción colectiva, una construcción de gobernanza, es decir, con una altísima participación de la comunidad, para que se entienda que esta política no es ni de Bonomi, el ministro anterior, ni del actual ministro, sino que son acciones que tienen que ir derivando hacia otro lugar. Porque creo que es necesario poderle decir a los nuevos comandantes de la policía y de organismos similares, poderles decir, poderles mostrar otros puntos de vista, poder mostrar otras lógicas, poder hablar de otro tipo de construcción de medidas de seguridad, más allá de la policía pura y dura o más allá de las medidas que se consideran siempre de seguridad. Insisto, mostrar otras dimensiones es fundamental. Yo creo que hay que volver a replantear también en esa formación de comandantes de policía, volver a replantear qué es lo que estamos enseñando, qué es lo que estamos compartiendo y qué otro tipo de estrategias se pueden crear.